mediados del siglo XIX, desaparecida la piratería en el Mediterráneo, los javienses derribamos las murallas que protegían nuestra villa, y así, pescadores y comerciantes pudimos asentarnos junto al mar, y con el paso de los años, fundar el barrio marinero. Y nosotros, que ya venerábamos a la Virgen de Loreto desde el siglo XV, decidimos levantarle un templo y celebrar fiestas y luminarias en su honor. Y también, en recuerdo de las 4 naves genovesas comandadas por las que llevaba por nombre Nuestra Señora de Loreto, que al alba del 10 de marzo de 1679, en una cruel batalla, nos libró de una incursión de 8 galeras piratas. En 1896 celebramos las primeras fiestas patronales de nuestra xavia marinera y un siglo después, en 1996, conmemoramos su primer centenario. Con motivo de esa efeméride, el Club de Ajedrez Xavia propuso su colaboración a la Comisión de Fiestas Mare de Déu de Loreto, organizando un ajedrez viviente en el marco de los numerosos actos culturales, religiosos y deportivos, programados para ese año tan especial. Fue tal el éxito de público y medios de comunicación que se decidió continuar con la iniciativa, celebrándose todos los años durante las fiestas patronales de Aduanas del Mar, con la colaboración del Ayuntamiento, la Caja de Ahorros del Mediterráneo y del Club de Ajedrez. Desde la primera edición, la dirección ha corrido a cargo de Rafael Andarias, siendo los presidentes de la comisión José Mata, Juan Bautista Crespo, Vicente Gavilá, Clara Sapena y Juan José García, y los alcaldes Juan Moragues, Eduardo Monfort, Jaime Sapena y José Chulvi. El primer año contamos con la presencia como invitado de honor que leyó las jugadas de las blancas del entonces mejor jugador español, Miguel Illescas, que acabava d'entablar una partida con el campeón del mundo Kasparov. Des del punt de vista tècnic no té gaire dificultat la partida perquè fem una reproducció d'una partida famosa d'una olimpiada fa molts anys, però evidentment s'ha de tenir en compte molts detalls, sobretot és com una representació teatral i és ja dic que és un acte festiu, no pas competitiu. Se representó un argumento relacionado con el desarrollo de una partida. Para ello, se eligió una con una estética visual, es decir, que la sola contemplación de la disposición de sus piezas y sus movimientos expresara lo que sucedía durante la misma, de tal forma que incluso un lego pudiera comprender lo que acontecía sobre el tablero. Se llegó, pues, a un nuevo concepto en lo concerniente a las características que debía reunir un ajedrez viviente. Modalidad del milenario juego que hasta ese momento consistía en la simple representación de una partida de la historia del ajedrez. De esta manera, su desarrollo se resaltaba musicalmente, visualmente y verbalmente, mediante la figura del narrador que también fue novedosa. Caballo B6, D7. Alfil C1, B2. Caballo D7, come caballo E5. Xavier, habéis entrenado durante muchas horas para... Al principio, que no sabíamos, era un poco difícil, pero ya al final... ¿Y normalmente cómo funciona? Por ejemplo, Y nada, ellos dicen la jugada, se realiza el movimiento, tardan unos segundos y tal, y luego el siguiente juega su turno, y así sucesivamente. El verano siguiente se innovó en cuanto a escenografía, de tal forma que los peones y las piezas escenificaban los distintos lances del juego e incluso salían de sus casillas y se desplazaban por el tablero. Esta novedad empezó a aproximar el ajedrez viviente al teatro. En cuanto al argumento, se creó un tema relacionado con el clásico símil del juego del ajedrez con una batalla de época medieval, con innovaciones en cuanto a la complejidad del desarrollo de la trama. Y como invitado de honor, nos visitó el valenciano Enrique Jovell, campeón de España de ajedrez infantil.
El ajedrez viviente que representamos en Javea ha supuesto una nueva aportación para este tipo de actuaciones, ya que se ha buscado una partida que tuviera unas cualidades determinadas y porque en torno a esa jugada se ha construido un argumento con una exposición, un desarrollo y un desenlace, para llegar a todo el público, tanto al que practica el ajedrez como al que lo desconoce. Todo ello con un acompañamiento musical relacionado con el carácter de las jugadas claves de la partida y la participación, además en escena, de 32 niños procedentes de los distintos colegios de nuestro municipio. Peón E2, E4. Alfil C8, E6. Caballo D2, B3. Alfil F5, G6. E3, come torre E3. Caballo C3, E4. En la tercera edición, Julen Arizmedi, campeón de ajedrez de la Comunidad Valenciana, fue nuestro invitado de honor. Se representó una historia de amor en el marco del símil del juego del ajedrez, con una batalla ambientada también en la época medieval, y manteniendo las novedades del año anterior en cuanto a escenificaciones. Los dos ejércitos están preparados. Las blancas, comandadas por un monarca agresivo, muestran desde el principio desdén por su contrincante. Caballo B8, C6. F2, F4. Alfil F1, B5. Tras poner a sus reyes respectivos a resguardo mediante el enroque, las blancas comienzan las hostilidades. Captura caballo C6. Caballo E4, F6, jaque. Peón E5. Después de 3 ediciones, nos dimos cuenta de que el planteamiento se estaba agotando. Habíamos estirado ya demasiado la escenografía y en cuanto a los temas argumentales relacionados con el símil de una batalla, se hacían ya reiterativos. Así que decidimos invertir los pasos. Se creó primero una historia, y a partir de ahí se buscó una partida que estuviera relacionada con la misma. Ese verano tuvimos el honor de contar con la presencia del astronauta Pedro Duque, recién nombrado hijo adoptivo de nuestra villa y que unos meses después recibiría el premio Príncipe de Asturias. Su integración con nosotros fue total
desde el mismo día del ensayo en el que pudimos comprobar que detrás de una personalidad privilegiada se mostraba un ser humano sencillo, divertido y amable con todo el equipo y los niños del ajedrez viviente. Con motivo de su presencia, creamos una historia ambientada en el futuro en el que los países del mundo habían acordado que no habría nunca más guerras y que sus diferencias se resolverían mediante una partida de ajedrez. Ese momento llegó, y la primera gran divergencia entre las naciones se resolvió no en el campo de batalla, sino sobre un tablero de ajedrez. Desde ese año se decidió que el jugador local, que debía leer las jugadas junto con el invitado de honor, fuese el vencedor del torneo Fogueres de ajedrez escolar. Esa cuarta edición fue decisiva para la continuidad del ajedrez viviente. Por un lado, por el apoyo de un invitado tan reconocido a nivel internacional. Y por otro, al dar el cambio tan innovador que ha proporcionado al ajedrez viviente de Xàbia su prestigio y que supone una nueva forma de abordar esta variedad de ajedrez, pues toma elementos del teatro clásico y del ajedrez viviente, surgiendo una nueva modalidad teatral denominada ajedrez viviente teatral. Ese año tuvimos el honor de contar con la presencia de Matías Prats, un gran amigo de Xàbia que siempre nos ha apoyado y animado a continuar con nuestra iniciativa. Asistió a los ensayos como uno más, mostrándose afable y con sentido del humor, y como buen profesional nos echó una mano sugiriendo recomendaciones para la representación. El argumento rememoró la reconquista de la Marina Alta por el rey Jaume I y las luchas que mantuvo a lo largo de casi 3 décadas con Al-Azraq, que dominaba todos los valles y tierras del interior de la comarca. La historia, que finalizó con una lucha de espadas entre el rey Jaume y el caudillo árabe, atrapó desde el principio a todos los espectadores, llegando a emocionar a más de uno. Nuevamente tuvimos la fortuna de contar con un invitado de honor de excepción, Juan Carlos Ferrero, que acababa de ganar la Copa Davis y en aquel momento era el número 4 del escalafón de la ATP y que poco después alcanzó el número 1. Desde este año se decidió celebrar el ajedrez viviente por la noche, pues ello proporcionaba un enriquecimiento de las escenificaciones. El argumento fue la historia de Xàbia en relación con la piratería desde sus orígenes en el siglo XIII hasta que se derribaron las murallas en el siglo XIX y nació la Xàbia marinera. Las blancas encarnaron al bando sabiero y las negras al pirata. Por necesidades argumentales, el escenario se trasladó al paseo marítimo, pues se crearon escenas fuera del tablero, en la misma playa de la Grava. Tuvo muchos momentos brillantes, como la escena inicial en que los peones xavieros realizaban oficios tradicionales, remendando redes, picando tosca, preparando la panza y trenzando esparto, y la entrada de los dos bandos al tablero. Se simuló un incendio y se representó en la orilla una historia romántica que sucedió en verdad en ese mismo lugar. Bueno, una experiencia nueva, ¿no? Yo creo que ha sido divertido. Los chavales, yo creo que han trabajado duro para hacerlo también y yo creo que ha estado muy bien. Bueno, en Atapuerca, en realidad Atapuerca es un complejo, un conjunto de yacimientos, ¿no? Eso hace más difícil resumir en pocas palabras los resultados de una campaña, porque estamos buscando yacimientos que van desde hace 1 millón y pico de años. Hay otro yacimiento donde se han encontrado restos humanos, que son los más antiguos de Europa, hace 800.000, en el que también se trabaja. 2002 fue un año muy importante, pues recibimos el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional
el único galardón de esa categoría que tiene Xavia. En esta edición contamos con la presencia del paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga, codirector de Atapuerca, Premio Príncipe de Asturias y colaborador de las excavaciones en la Cova Foradada del Cabo de San Antonio. A la representación asistió Pedro Duque, con lo que tuvimos el honor de tener con nosotros a dos ilustres personalidades de relieve internacional, ambos distinguidos con el Príncipe de Asturias. Peón C3 por peón D4. El argumento, escrito en deferencia al invitado, recreó el origen del hombre desde su aparición hasta la coexistencia de dos especies humanas distintas, los neandertales y los cromañones. Bona nit! Benvinguts a un escàs vivents de Xàbia. Hubo un día en la noche de los tiempos en que un antepasado nuestro se levantó del suelo y caminó erguido, y tal vez, al darse cuenta de que había liberado las manos, pensó cómo usarlas y descubrió que podía crear herramientas y usar los objetos que tenía a su alrededor. Y a partir de entonces empezó a cazar y a recorrer grandes distancias. La vida acababa de prender la chispa de la inteligencia. Había comenzado la aventura humana. Pero desde el primer momento, los neandertales no lo tuvieron fácil. Durante decenas de miles de años, soportaron la edad de hielo con un clima tan gélido que para sobrevivir, su cuerpo y su cara se fueron transformando para protegerse del intenso frío que asolaba Europa. Y llegó el día en que nosotros, los cromañones, descubrimos el arte. En aquel tiempo, el mar quedaba más lejos que ahora. Nuestra bahía era una pradera, y entre el cabo y la orilla corría un desfiladero donde los animales emigraban de norte a sur en busca de temperaturas más cálidas. Hace casi 30.000 años nos dejaron los neandertales, y desde entonces nosotros, los Homo sapiens, somos los únicos dueños de la Tierra. Construimos el Partenón, la Alhambra y Notre Dame, y creamos la Venus de Milo, la Gioconda y las Meninas. Hemos conquistado el espacio y a punto estamos de desentrañar los misterios de la vida. Pero también nos hemos exterminado los unos a los otros, y todavía lo seguimos haciendo. Aniquilamos ballenas, elefantes y otras tantas especies. Contaminamos el mar y el aire, y en cualquier momento podemos acabar con la vida en nuestro planeta. Dios quiera que nunca exista un último cromañón que se lamente algún día que todo hubiera ido mejor con los neandertales. Desde la bahía de Javea, este maravilloso lienzo de la naturaleza, enmarcado entre los cabos de San Antonio y San Martín y unidos por la mágica línica del horizonte, que esperamos siga contemplándose así por muchos años desde cualquier lugar de aduanas. Con estas palabras reivindicativas de la presentadora, que arrancaron la primera ovación de la noche, yo comienzo la representación de esa edición. Como invitada de honor, tuvimos a la judoka alicantina Isabel Fernández, campeona del mundo y medalla de oro en Sydney 2000,
y que está considerada como una de las mejores deportistas de toda la historia de nuestro país. Conten les cròniques de l'univers que en l'origen del temps conegut aquest era un planeta opac, fosc. El argumento de la obra estaba enmarcado en un planeta imaginario, siendo una alegoría de la interacción de la naturaleza y la civilización. La obra tuvo momentos brillantes, con escenificaciones acompañadas de efectos especiales y de sonido que atraparon al público desde el principio. El inesperado desenlace con la moraleja de la historia marcó el punto álgido y fue un motivo de meditación para todos. Tanmateix, confiem en que si arriba el temible instant, la saviesa humana actue con Nintemu i no faça escar qui mata la terra. Vaig estar plantejant a veure quin tipus de guió podia elaborar. Al final vaig tindre una idea i sobre aquesta idea vaig anar elaborant, em vaig basar en textos antics, em vaig documentar i crec que el guió ha quedat prou digne, espero que agrade. Pero conforme han transcurrido los años, hemos visto que todo el pueblo de Sabia está implicado de una u otra forma con el ajedrez viviente. Has citado los moros y cristianos, pues tuvieron una participación importante, todos los colegios de Sabia participan prácticamente todos los artistas, pintores, escultores de Sabia, pues creando las esculturas que se entregan a los invitados. Ese año, la Federación Valenciana de Ajedrez nos sugirió representar el poema Escacs d'Amor, poema Ajedrez de Amor, de Francesc Castellví, Narcís Viñoles y Bernat Fenollar. Esta obra, escrita en valenciano en el siglo XV, adquiere una dimensión universal por tres razones. Es un clásico de la lengua valenciana. Es el primer texto conservado sobre ajedrez moderno, donde se contempla la incorporación de la dama o reina, sustituyendo a la alferza medieval, y es la primera partida conocida de ajedrez viviente. El poema es una obra repleta de gracia y de dobles intenciones, en la que las piezas alegorizan los lances amatorios que constituyen su argumento, y que se enmarca en la mitología clásica, donde Marte trata de obtener los favores de Venus, contando con Mercurio como juez. La representación tuvo varios momentos brillantes, como la escena inicial, en la que aparecían las piezas acompañadas por una interpretación de música de percusión en directo, la despedida a los alferzas y la bienvenida a las damas con un baile de banderolas, las escenas en las que los peones rendían homenaje a las damas, rodeándolas con sus banderas, un precioso baile de minuet entre los monarcas, una lucha de espadas entre los reyes y la rendición final del rey de Venus ante el de Marte.
Pocos meses después se presentó un libro con el libreto de la obra, que contó con la presencia del prestigioso historiador de ajedrez José Antonio Garzón. Esta edición contó como invitado de honor a la tripulación del Fermax, el prestigioso equipo de vela javiense patroneado por Daniel Maestre, con un brillante palmarés internacional y que desde hace años pasea el nombre de Savia por todo el mundo. El argumento recreó la lucha que la humanidad mantiene desde su origen contra las infecciones. Las blancas encarnaron a los humanos y las negras a los gérmenes. La representación tuvo brillantes escenas, como la ceremonia funeraria neandertal, las egipcias de la trepanación y la preparación de una momia, los tratamientos de Al-Ándalus y la simulación de una invasión de ratas causantes de la peste medieval mediante una acertada ambientación lumínica musical. Y durante millones de años pensamos que la enfermedad es un castigo de la naturaleza o tal vez de los dioses. Ya por fin, los humanos empezamos a ser unos serios adversarios de nuestros invisibles enemigos. Durante siglos, los humanos estamos muy lejos de conocer a nuestros enemigos. El desenlace de la partida, en el que solo permanecían en el tablero los monarcas blancos, un peón de astronauta y otro de científico, junto a las negras ataviadas de microorganismos, terminó con un jaque continuo de la dama negra sobre el rey blanco que simbolizaba que en la actualidad la lucha está en tablas. A finales de 2005, el empresario mexicano Ikingari Carranza, que acababa de organizar en la Plaza del Zócalo de México DF, la mayor del mundo, el récord Guinness de partidas simultáneas, nos invitó a actuar en Morelia, cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad, con escolares mexicanos dirigidos por nosotros, en el marco de los actos culturales del torneo internacional a celebrar en febrero del 2006. La ubicación elegida era una conocida plaza que en ese momento estaba inmersa en los preparativos, Belén incluido, de la Navidad. Finalmente, por la premura de tiempo, no se pudo llevar a cabo, aunque nos invitaron nuevamente para impartir una conferencia que corrió a cargo de nuestro director, que tuvo la oportunidad de entregar al entonces campeón del mundo, el búlgaro Topalov, de un ejemplar del poema Skakzdamor. Ese año tuvimos el honor de contar con la presencia de David Ferrer, que un año después fue finalista del Masters de Shanghái y el número 4 del mundo. Representamos Harry Potter y la Piedra Filosofal. J.K. Rowling y Warner Bros. Nos concedieron amablemente, bajo ciertas condiciones, el permiso para usar la marca Harry Potter y otros materiales. La representación contó con vistosas escenas como la inicial, con los tíos Vernon y Petunia, los profesores Albus Dumbledore y Minerva McGonagall y Hagrid, la entrada de los peones que encarnaban a los alumnos de las casas Gryffindor y Slytherin, la clase del manejo de las escobas, el partido de Quidditch con las canastas de 3 aros y la lucha de Harry con el troll. Pocas semanas después de representar Harry Potter, el ajedrez viviente realizó una actuación en Thiviers, formando parte de los actos de hermanamiento que tuvieron lugar entre dicha localidad francesa y nuestra villa. La representación se celebró en el Parque de Deportes, siendo el tablero la misma hierba donde se pintaron las casillas blancas. Se escenificó el argumento que se hizo en Xavia en 2002, la historia de neandertales y cromañones, y que se adaptó para esta ocasión.
La región francesa del Périgord d'Ordoña se considera la cuna del Homo sapiens o Cromañón en Europa, hecho que dan fe sus numerosas cuevas con pinturas rupestres, entre las que sobresale Lascaux. A su finalización, los alcaldes procedieron al acto oficial, en que estuvieron presentes miembros de ambas corporaciones municipales, diversas agrupaciones culturales tiberienses, Asociación Amics de Tibiers, Comisión de Loreto, toda la numerosa expedición javiense formada por familiares, amigos y niños y los espectadores presentes. Cuando preparamos el libreto de esta 12ª edición, no sabíamos lo que nos iba a dar de sí, pues tras la actuación de Savia aún realizamos otras 3 más con la misma obra. Pero vayamos por la primera. La representación del verano contó con presencia como invitado de honor del jugador internacional del Valencia, Fernando Gómez Colomer, Fernando. Se recreó la historia del deporte desde la prehistoria hasta los Juegos Olímpicos modernos. Numerosas serían las escenas a destacar, pero mencionaremos el partido de tenis que disputaron 2 peones monjes, una espectacular exhibición de gimnasia rítmica a cargo de una niña azteca, una partida de pelota valenciana con la novedad de que se acompañó de música en directo. Los del otro bando se dedican, además de a guerrear, a las fiestas mundanas, a emborracharse, en fin, a todo menos a la vida sana. Las luchas de espadas pasan por el discurrir del tiempo a ser la esgrima, un arte y deporte bastante más pacífico. Jaque mate. Y el homenaje al origen español del ajedrez moderno que nació en Valencia. El alegato final del narrador con un mensaje que alertaba de los peligros que acechan al deporte actual, la violencia, las drogas y el mercantilismo, fue motivo de reflexión para todos. No es ganar, sino participar. Desde hace más de un siglo se celebran los Juegos Olímpicos modernos. El deporte es una embajada de amistad y concordia y une a los pueblos sin discriminar razas, culturas ni religiones. Pero sus detractores siguen permaneciendo entre nosotros. En noviembre desde ese mismo año acudimos a un festival de ajedrez en Vitoria que se componía de 3 tipos de actos. La celebración de un torneo internacional con la presencia de 5 campeones mundiales, entre ellos Karpov y Topalov, una parte cultural que incluía nuestra actuación y una benéfica con una subasta para recaudar fondos para construir un hospital en el Congo. La delegación javiense colaboró con una raqueta de David Ferrer y una foto dedicada de Pedro Duque haciendo su entrega a la organizadora del evento, Anabel de la Fuente. La representación tuvo lugar en la emblemática Plaza de los Fueros, obra del arquitecto Luis Peña y del escultor Eduardo Chillida. Los invitados de honor que compartieron las blancas fueron el exciclista vasco Lejarreta y el ajedrecista Nisipeanu. Escenificamos la misma obra del verano adaptando la escena de pelota valenciana a pelota vasca, con música vasca en directo. En febrero de 2008 nos desplazamos a la ciudad jienense de Linares para participar en el marco de su torneo internacional, siendo el acto cultural estelar de ese año que celebraba su 25 aniversario. En un principio propusimos celebrar la actuación en la mítica Plaza de Toros, pero finalmente se prefirió realizarla en una de las calles principales del centro. La organización tuvo la deferencia de ofrecer a nuestro alcalde el privilegio de efectuar el saque de honor de la partida más importante de la jornada, que era la que disputaban el campeón del mundo, el indio Anand, y el niño prodigio, el noruego Carlsen. La actuación contó con la presencia de Anand, que asistió como espectador. Fue todo un honor y sobre todo un enorme espaldarazo al ajedrez viviente que asistiera el entonces y actual campeón del mundo.
El invitado de honor fue Luis Rentero, alma mater del prestigioso torneo que ha sido llamado el Wimbledon del ajedrez. Se representó la misma obra que se ofreció el verano anterior en Xàbia y unos meses antes en Vitoria. Numerosos medios de comunicación españoles y extranjeros recogieron la actuación bajo la atenta mirada del ilustre invitado. En junio del 2008 celebramos una actuación en el pueblo, con ocasión de la inauguración de la plaza del Portal del Clot. Contamos con la presencia de Manuel Peláez, presidente de ECISA y distinguido como alicantino de adopción honorífico, por la creación de una fundación donde desarrolla proyectos sociales, culturales y educativos. Y nuevamente se representó la historia del deporte. Ese verano contamos con un invitado de excepción, el bioquímico Santiago Grisolía, discípulo de Severo Ochoa y en su día candidato al Nobel, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias y presidente del Consell Valencià de Cultura, cargo que sigue ejerciendo en la actualidad. Epur si muove. Esta es la frase que, según se cuenta, Galileo Galilei murmuró ante el Tribunal de la Inquisición en Italia, cuando fue condenado por defender la teoría de que la Tierra gira en torno al Sol. Epur si muove, y sin embargo se mueve. El argumento mostró la pugna que desde milenios mantienen los que aman la ciencia contra los que la desprecian o hacen un mal uso de ella. La obra reflejó las aportaciones científicas de la práctica totalidad de las culturas del mundo. Los pueblos primitivos empiezan a contar con los dedos. La aritmética inicia sus pasos. Los caldeos, un pueblo laborioso y pacífico, descubren que, midiendo la sombra que proyecta el sol sobre una varilla, se puede saber la hora del día y el paso de las estaciones del año. Los científicos egipcios descubren que el saber no siempre es bien utilizado. Aunque en un futuro se admirarán las pirámides, su construcción es un tormento para los ciudadanos que son castigados a realizar esfuerzos monstruosos, solo para satisfacer el afán de poder de algunos faraones. La escena final fue un espectacular colofón al formar los niños con cuerdas de colores la figura del ADN en honor del profesor Grisolía, que a sus 85 años aceptó gustoso estar presente con nosotros. Ese verano tuvimos con nosotros a un deportista javiense de prestigio internacional, Sergio Hernández, campeón del mundo de automovilismo en la modalidad de turismos. Se representó Romeo y Julieta. Esta edición ofreció la novedad de que los personajes principales intervinieron con cortos diálogos. La representación arrancó con una pelea callejera entre los Montesco y los Capuleto. Luego se fueron sucediendo escenas de la obra, destacando la fiesta de máscaras, donde Romeo conoce a Julieta, y su boda oficiada por Fray Lorenzo. La larga escena final, desde que Julieta toma el narcótico, hasta la localización en la cripta donde el conde de París y Romeo se encuentran con la muerte de ambos, y el despertar de Julieta, seguida también de su muerte, sumergió a los espectadores en una atmósfera sobrecogedora. En esta edición contamos de nuevo con un invitado de honor javiense y deportista. Como todos sabemos, no nos faltan figuras del deporte en nuestra villa. Fue el equipo de pesca de altura del Club Náutico de Xàbia
campeón del mundo de esta modalidad, siendo Antonio Rosselló quien representó su equipo. Se ofreció la obra Jabalí per a Hui y Fam per a demà, versión libre de la obra de Axtérix, contándose con la debida autorización. La obra arrancó con la aparición de los romanos bajo los sones de un grupo de timbales que interpretó música en directo, seguido de un número musical del César revelando su alegría por haber conquistado la Galia, pero en plena celebración se dan cuenta de que aún queda una aldea de irreductibles galos cuya llegada les hace arrinconarse temerosos. Los romanos desarrollan una nueva estrategia. Si no puede vencer por las armas, lo intentarán con la fuerza del dinero. Finalmente, cuando la situación es más crítica para los galos, gracias a su poción mágica, recuperan su fuerza, haciendo huir a los romanos. He dit que ataqueu, colla de covards! Malandrins, males persones, mamons! Señoras y señores, estimado público que hoy vais al genioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en versión para ajedrez viviente. Dejadnos que ante todo os presentemos, según los describe Cervantes, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años. Cari Redondo. Este año tuvimos el honor de contar como invitado con Javier Reverte, escritor de novelas, ensayos, poemas y libros de viajes salpicados de notas históricas y reflexiones políticas y filosóficas. Representamos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Las blancas encarnaron a los personajes reales de la novela: Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea del Toboso, mientras que las negras a los personajes nacidos de la imaginación del hidalgo, como el sabio Frestón, la princesa Micomicona o Pentapolín. Un narrador leyó fragmentos del texto tal y como lo escribió Cervantes, y el otro ofreció explicaciones de su desarrollo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. La obra arrancó como la lectura de libros de caballería y cuando en su locura decide hacerse caballero andante, siendo armado caballero. La representación prosiguió con la quema de libros por parte del cura, el barbero, el ama y la sobrina, y las divertidas aventuras del hidalgo para finalizar con la escena en la que el caballero de la Blanca Luna le vence seguido del regreso a su pueblo. Creyéndose caballero andante, buscó nuestro hidalgo armas. Aparejó su caballo, al que puso por nombre Rocinante, y salió en busca de aventuras. Posteriormente
engañarán al hidalgo convenciéndole que el mago Frestón le ha encantado metiéndolo en una jaula y lo